Comadres, bienvenidas, bienvenidos a otro podcast más de Doctor Comadre. Y bueno, hemos estado ausentes un poco por la que viene siendo la vacación, la Pero carga de trabajo. Lo pidieron mucho. Llevan pidiéndolo mucho tiempo también para ser fracos. Y no Pero es- es que, o sea, podríamos haber hecho uno de estos cada Claro, mes. claro. Porque las Pero, cosas pero creo van que ya es momento de, ¿no? O sea, creo que es buen Hay momento. suficiente. Hoy vamos a hablar de la vacunación. Al día de hoy que estamos grabando esto, una noche de 19 de enero, hay vacunados en el mundo más de 45 millones de personas. Nada Eh, mal. Nada mal para ser 19 de enero, ¿no? O sea, la crisis de la pandemia mundial empezó, pues tiene poquito más de un año. Poquito más de un año, ¿no? Y Sí. ya hay vacuna. Entonces eso, bueno, eso es algo muy bueno. Pero vamos a hacer un recuento rápido con a dónde estamos, hacia dónde De vamos. hecho, si se acuerdan, hace varios meses hicimos uno sobre Hicimos las uno. vacunas. Y donde dijimos que ni las enchiladas se hacían tan rápido como la vacuna rusa. Y que a la Y- fecha, pues todavía, ¿no? Y que a la fecha luego ya el, el intento del Sputnik y de madrugarse a todos no le salió, pero han pasado muchas cosas. Si quieren contexto pueden empezar con ese video, pero si no ya quédense aquí y los actualizamos. Y vamos a ver rapidísimo, así que es una vacuna, los tipos de vacuna que hay ahora, ¿no? Para este bicho, si se autoriza, si no se autoriza, las fases rápidamente, si funciona, si no funciona, si todas las dudas que han surgido en torno a eso, vamos a revisarlos rápidamente. Y bueno, ¿qué es una vacuna? Ya tenemos un video de qué es una vacuna, por si no lo han visto, pero ¿qué es una vacuna, comadre? Pues es como... Hace poco vi en Twitter una analogía que decía que es como mandarle a todos los soldados de tu cuerpo un mail con la foto del villano. Sí, como Para un decirles- training. Exacto, Un training. es como mandar pegar la foto de quién es el villano y le dices a todos los soldaditos de tu cuerpo, mira, cuando lo veas, ahí. Exacto. Es como darles un preview de así se ve este maldito para que lo sepan reconocer y sepan actuar rápido. Parte de la premisa de que nuestro sistema inmunológico, nuestros soldaditos del cuerpo, son unos fregones y Sí son. nos pueden defender, si son, ¿no? Por eso funcionan las vacunas. Y a lo mejor lo único que necesitan es un preentrenamiento antes de la gran batalla, ¿no? Entonces, pues la vacuna es eso, y hay varios tipos de vacuna. Tradicionalmente se usaban, o se usan todavía, porque se usan todavía, por ejemplo, bacterias que están guameadonas, que están debilitadas, ¿no? O muertas, inactivados, ¿no? O sea, por ejemplo, hay vacunas de virus inactivados, que es el virus mismo, pero inactivado, de modo que es como justo mandarle la foto o enseñarle, mira, estos enemigos que están muertos en el campo de batalla pueden regresar. Hay otras que nada más les enseñan ciertas características, ¿no? Por ejemplo, el del neumococo. La vacuna del neumococo solamente enseñan la cascarita del neumococo, ¿no? Y te dicen, bueno, si ves esta cascarita, pues la atacas. Pero la verdad es que las vacunas nuevas, o sea, tradicionalmente el hacer una vacuna sí toma mucho tiempo porque necesitas cultivar el bicho, ¿no? Y hacer un montón de pruebas y un Pero montón de estudios. no son todas, pero es particularmente lo que retrasa mucho el proceso, no Ajá. solamente del estudio, sino de la fabricación misma de una vacuna, es que hay que cultivarla o en huevo o en diferentes células o no. Pero hay que cultivar tanto la bacteria como el virus, atenuarlo o inactivarlo o hacer todo esto. Esto no quiere decir que no haya habido previamente investigación de cómo hacer mejores vacunas. O sea, no es que nos agarró en curva el virus. Ya traíamos Sí, no mucho empezamos tiempo. de cero. No empezamos de cero. Y estas nuevas vacunas que les vamos a platicar no empezaron de cero. La más famosa, la que hemos escuchado y por la que comenzaremos, es la vacuna de RNA, que es una vacuna que más o menos tiene bases desde 2013, que se empezó a investigar esto. Y que ha tenido sus propios problemas. O sea, una de las cosas difíciles o que habían impedido que este tipo de tecnologías se usaran es que el RNA es una tirita
de ácido ribonucleico con las instrucciones para hacer una proteína, que es muy inestable. Justo. Si uno la deja así solita, todos tenemos RNAsas, enzimas que comen RNA o que deshacen RNA. Y dura muy, o sea, si uno inyecta el RNA así puro, en bien poquito tiempo se deshace. Y por eso no se había explorado o no se había intentado que hubiera vacunas con RNA solito. Y no solo eso, tiene otros problemas, ¿no? Si hay RNA que no codifica para los humanos, también el cuerpo lo deshace, porque pues dice, esto no es mío, y lo deshace. Y lo que permitió, la innovación que permitió que en este caso las vacunas de Pfizer y la vacuna de Moderna fueran de RNA solito, fue la envoltura, no tanto la molécula de RNA. Eso pues, se puede sintetizar en muchos laboratorios. La innovación real ahí es la bolsita, no el RNA. Que permite que entre, Que no se deshaga, que no se deshaga. que se junte en las células en donde se tiene que juntar y que se empiece a producir la Y proteína. propiamente la molécula también tiene algunos cambios, ¿no? En una base nitrogenada que si no han visto nuestra serie de podcast del ADN y del genoma, los invitamos a que lo hagan. Tenemos 3 bastante interesantes, creo yo, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Y no nos crean, mejor no nos- escúchenlo y exacto. díganos. entonces, bueno, en una de estas bases nitrogenadas hay un cambio para que pase desapercibido, ¿no? O sea, que no lo vea nuestro sistema inmunológico. Pero hay que decir, porque hay un miedo importante cuando hablamos de las vacunas de DNA o de RNA. Porque, a ver, primero, el DNA y el RNA no son lo mismo. Si vieron nuestro video del DNA, de la genética y demás, el ADN son las instrucciones, está ahí nuestro genoma, que está hecho de ADN, está la enciclopedia de cómo hacer todo en el cuerpo, ¿no? Los podcasts se acordarán, hacíamos una analogía de un recetario, ¿no? Una enciclopedia de recetarios. Entonces yo quiero preparar X cosa, entonces agarro, saco el recetario y me va diciendo. Eso no se modifica porque no estamos inyectando ADN, que ya también lo platicamos en el podcast, ya podemos hacer eso, que es un avance tecnológico maravilloso, pero la vacuna no tiene nada que ver con eso. La vacuna lo que usa es el RNA específicamente mensajero, porque hay varios tipos de RNA. Y lo que hace este cachito es, digamos, la parte que se copia de la instrucción, ¿no? Como si tú le pasaras la receta a algún amigo de pásame la receta de esas enchiladas que te quedaron buenísimas, sacas tu enciclopedia, le dices cómo no, y le anotas los ingredientes en un papelito de libreta y se lo das, en una servilleta y se lo das. Ese papelito de libreta, eso es lo que podríamos decir que es el RNA mensajero. Entonces no estás modificando el ADN, o sea, si tu amigo se lleva esa receta a su casa, no se va a modificar su enciclopedia. Él puede cocinar sus enchiladas que están en tu enciclopedia y no modifica su enciclopedia, por así decirlo, ¿no? Para ponerlo en términos muy sencillos. Y luego esa enciclopedia, más bien, luego ese papelito, esa servilleta donde te lo diste, siempre se pierde, ¿no? Siempre. Y eso es lo que pasa con el RNA. Por eso es bueno, porque pasan unas horas, unos días siquiera, no pasa más, y ya no hay ese material RNA genético. Por eso es tan inestable que por eso estas vacunas tienen que estar a temperaturas muy bajas. La que más baja, y eso complica un poco de cosas, ya platicaremos, es la de Pfizer, que tiene que estar por temperaturas por debajo de 70 grados, ¿no? Y eso de ultra congelación habrán escuchado. Y bueno, la de Moderna tiene que estar a menos 20 más o menos, no está tan ultra congelado, pero igual sigue siendo inestable. Lo que es inestable no solo es RNA, sino también la capsulita esta de lípidos, no de grasita que recubre el de hecho, RNA. Bueno, una de las cosas importantes que se han mencionado para la estabilidad de esa vacuna es o sea, es mala idea beber alcohol antes de que te pongan la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna, particularmente esas dos, porque la capsulita o la bolsita que está hecha de grasita se puede disolver con el alcohol. Entonces, si tienes alcohol, o sea, bueno, no sé. Tendrías que estar muy borracho, ¿no? Tendrías que estar muy borracho, pero el riesgo existe y por eso a lo mejor han escuchado que a las personas que se van a vacunar les dicen que no hayan consumido alcohol en las últimas 12 horas o 24 horas, porque este riesgo de deshacer la bolsita existe. Suena un poco a que si la bolsita es frágil y la proteína es frágil y si hay que tener muchos cuidados, ¿por qué intentarlo así? O sea,
¿Por qué Pfizer y por qué Moderna se fueron por esta estrategia? Y eso es justo por las características de las otras vacunas que traen problemas diferentes que se querían evitar. Es decir, y por entrar al siguiente punto, las vacunas no son iguales en cuanto a cómo funcionan o en cuanto a cuál es la estrategia que utilizan para meter la receta de esta proteína o la cara de este virus y que nuestro cuerpo lo empiece a producir para que se resuelva, Ahora, se reproduzca. algo que es importante decir, la receta que se mete con el RNA no es de todo el virus. Es Exacto. solamente de una espiculita, ¿no? El coronavirus se llama coronavirus por la corona y no es una corona. Y por eso no te puedes infectar con la vacuna, porque solo trae una proteína de muchas diferentes que necesita ¿Qué el es virus. esta espiculita, no? Este piquito que vemos ahí en el virus, hasta como lo dibujan, ¿no? Que es como un bracito. Es ese cachito de proteína es el que va, es la receta para que tu cuerpo lo vea y produzca ese cachito de proteína. Eso lo ve tu sistema inmunológico y dice, cuando vea este otra vez, lo voy a atacar. Entonces, realmente es una maravilla tecnológica, hay que decirlo así, ¿no? Es una maravilla tecnológica porque es súper seguro, ¿no? O sea, Utiliza nuestro cuerpo en muchos sentidos o sea, es imposible que te infecte de coronavirus. En otros tipos de vacunas, por ejemplo las vacunas con virus atenuados, sí existía el riesgo que si tu cuerpo o a lo mejor tus defensas no estaban funcionando súper bien, el virus podía como que reactivarse y entonces te enfermabas justo de lo que te intentaron vacunar. Exacto. Eso es imposible con ese tipo de vacunas. El tipo de estrategia que usan para meter esta receta es diferente. Ya Pfizer y Moderna usan una bolsita de lípidos. CanSino, la vacuna china, Sputnik, la vacuna rusa, y AstraZeneca, la vacuna británica, usan como cubierta un virus de la gripa. Ese es otro tipo de vacuna. Entonces, la vacuna de RNA, ahí quedó. Esperemos que haya quedado muy claro. Necesitan, hasta el momento, cabe decirlo, todas las vacunas 2 dosis. ¿Por qué? No quiere decir que desde la primera dosis no hagas inmunidad o que tu cuerpo no esté suficientemente entrenado. Pero así como te explican a cómo usar, no sé, que es difícil de usar, carnal. Que necesitas, punto a manejar. Cuando te explicaron la primera vez a manejar, dijiste, a ver, espérate. O sea, como que sí, a lo mejor medio podré mover el coche, pero ya que te explican la segunda vez, dices, ahora sí, ¿no? Lo mismo pasa con tu cuerpo. Entonces, la primera dosis tiene cierto grado de eficacia, pero ya tiene una buena eficacia, bastante buena, de hecho, lo que se ha estudiado, y ahorita pasaremos a ese punto, cuando se aplica la segunda dosis. Todas lo necesitan. Entonces, lo que busca la vacuna, estas vacunas que vamos a hablar, es meter este cachito que va a reconocer tu cuerpo del virus de alguna manera. Las vacunas de RNA, lo que quedamos es una capsulita de grasa que trae las instrucciones para que tu cuerpo produzca este cachito y así lo reconoce. Las vacunas de adenovirus, como la Sputnik 5, como la vacuna de AstraZeneca, hay más, ¿no? Hay otra por ahí que se me está... Bueno, CanSino, CureVac, creo que también CanSino, que es la china. Janssen y... No, creo que CureVac es de RNA también. O sea, son... Hay otra de RNA y otra de adenovirus. Los nombres de las empresas que las llevan ahorita... Pero todavía no están autorizadas. La vacuna de India, eso es importante. la que están haciendo en India también es de adenovirus. Ahora, ya entramos a otro punto. Las vacunas, además de que tienen esas diferencias en cuanto a cómo funcionan, son diferentes en cuanto a qué tanto se han estudiado. Correcto. Hay vacunas con las que ya contestamos cierto tipo de preguntas y con otras no, y viceversa. Ya al sentido contrario, inverso. Ya al sentido contrario, pero más bien volteado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las vacunas no fueron iguales en cómo estudiaron su eficacia, en el grupo de pacientes que incluyeron. No todas, por ejemplo, incluyeron pacientes con VIH, o no todas incluyeron pacientes con los mismos criterios. Entonces, en ese sentido, no todas incluyeron, por ejemplo, gente en el mismo rango de edad. Esto es importantísimo. Importantísimo porque cuando decimos que una vacuna es segura, o sea, hay dos grandes preguntas que nos tenemos que hacer para saber si una vacuna puede ser aplicada o no a la población. La primera es si es segura y la segunda es si esta vacuna que voy a aplicar funciona, ¿no? La pregunta de
de que funciona es un poquito más complicada, porque ¿qué quiere decir que funcione? ¿No? Entonces, o sea, en este caso en concreto... Ese es el punto, esa es cabrón. la- A ver, cuando vamos a analizar el costo-beneficio de algo, en medicina decimos mucho que lo primero es no dañar. Prima non nocere. Y ahí podemos decir que, a ver, hemos hablado mucho de las diferencias, pero a ver, de las vacunas que se han aprobado en el mundo hasta ahorita, ¿cuál es peligrosa? Ninguna. Eso lo sabemos. Eso estamos muy porque se seguros. ha puesto... A ver, de entrada, antes de que sea... A ver, tenemos un video que explica como las fases para probar un medicamento. Véanlo. Ustedes véanlo, pero seguro ya están muy empapados. Fase 1, fase 2, fase 3. Hay un montón de cadenas de WhatsApp que circulan diciendo que ninguna vacuna ha pasado de la fase 3. Falso. Falso, pero cierto. Falso, pero cierto. Falso en el sentido de que cuando una vacuna se aprueba, pasa a la fase 4. Se empieza Sí, a aplicar a la bueno. aprobación. Bueno, pero sí es la fase 4. Es la fase 4, pero las vacunas, todas las que tenemos, solo se han aprobado, y esto es muy importante que lo digamos, solo se han aprobado por emergencia. De ahí que Bueno. hay quien puede decir, y no está mal, pero es tendencioso, que ninguna vacuna ha pasado a la fase 4. Esto no quiere decir que una vacuna como la de Pfizer esté en el mismo estado que una vacuna como la de Sinovac o como la de CanSino, por Que ejemplo, no han acabado esos estudios. que no han acabado los estudios para aprobarse por emergencia. Es como un pasito más y sí podríamos catalogarlas en bolsas diferentes. Tradicionalmente, esta bolsa intermedia, que es la aprobación por emergencia, no existe, pero ahora como tenemos cierta Una prisa... emergencia. Y ahora, esto también es algo importante de mencionar, porque el hecho de que ya haya 45 millones de personas vacunadas, pues nos puede dar muchos más datos de la seguridad y la eficacia de Que, a estas ver, vacunas. es muy importante. A lo mejor es redundante, pero a ver, los medicamentos una vez que se aprueban no dejan de estar en investigación. Nunca. Esto ya ocurría antes de que hubiera COVID. Pero nunca dejan de estar en investigación. Ya lo Siempre platicamos se en están ese recolectando video. datos de si hizo daño, de si no hizo daño. Y a lo mejor por eso luego han visto que tal medicamento va a salir del mercado. Ujú. Que tal medicamento Una le alerta quitaron porque- una alerta porque, o sea, eso ya ocurría desde antes que hubiera COVID. Lo mismo ocurre con las vacunas. Ujú. Cada una de las empresas que hicieron vacunas y que ya se aprobaron, incluyeron por lo menos a 35,000 pacientes en sus estudios. Ya en el último estudio, el de la fase 3, o sea, después de que hicieron fase 1, fase 2, nada más la fase 3, en todos los casos, incluyó al menos 35,000 personas, de 35 y 45. Eso no quiere decir que ya no vamos a dejar de vigilar a la gente, no, para nada. Eso vamos, pasemos a ese siguiente punto, pero antes acabamos de explicar lo del adenovirus para no dejarlos como qué hubo, cuándo. ¿no? Bueno, Que ok. estas vacunas del adenovirus, igual que la anterior, no es una tecnología nueva, ¿no? Esta tecnología se venía experimentando, sobre todo por AstraZeneca y Oxford, con un adenovirus de chimpancés, que solo afecta a los Chimpancés. changos, y se usó para la vacuna del ébola, se usó para otro tipo de vacunas. Entonces ya es una tecnología que ya traíamos, ¿no? ¿Cómo disfrazas un cachito de virus para meterle al cuerpo? Esa pregunta ya estaba medio respondida y lo único que fue, pues ya no vamos a meter el del ébola, vamos a meter el cachito del coronavirus. Y bueno, o sea, algo un poco para juntarlo con lo que estábamos hablando en este momento, es que una de las características o problemas que habían surgido con las vacunas hechas con adenovirus es que la vacuna, o la gente más bien, puede hacer anticuerpos no solo contra la proteína que se produce con el ARN que hay adentro del adenovirus, sino también contra los otros componentes del adenovirus. El adenovirus, como cualquier otro virus, tiene varias proteínas contra las cuales se pueden formar anticuerpos. Exacto. ¿Por qué agarraron un adenovirus de chimpancé y no un humano, en el caso de la vacuna de AstraZeneca y Oxford? Pues porque, como es un virus que solo afecta a chimpancés, nadie tiene anticuerpos contra ese chimpancé. Su cuerpo no lo conoce. Uno de los problemas, o sea, por ejemplo, hablando de eso a lo mejor ya es más técnico, pero parte de la estrategia de la vacuna rusa es utilizar dos formas de adenovirus diferentes. De humano. Pero para minimizar ese problema. O sea, para lograr que una sí tiene más anticuerpos que, o sea, contra una ya hay más anticuerpos que contra la otra,
Pues bueno, o sea, al ser una mucho menos frecuente, es menos probable que la gente ya tenga anticuerpos contra esa variante de adenovirus específica. Esto que dices es muy importante porque plantea un problema distinto entre las vacunas de RNA y las vacunas de adenovirus. Las vacunas de RNA, de hecho, hay esta discusión de si la segunda dosis es mejor ponérsela mucho después o ponérsela a las 3 semanas donde se recomienda normalmente. Está esa discusión. Hay ciertos datos de que ponérsela mucho después puede ser mejor, pero bueno, esta es una pregunta que no se ha contestado y no la vamos a abordar. Pero sigue en investigación. O sea, Sí. por volver al punto al que vamos, no se detuvo la investigación cuando aprobaron las vacunas. Y de hecho la autorización es temporal. Exacto. La autorización definitiva vendrá de los datos de la investigación que continúa en cada una de ellas. Y una de las preguntas más importantes en esas investigaciones que continúan es justo lo que mencionamos hace unos minutos sobre si las vacunas sirven. A ver, ya quedamos que las vacunas, o sea, tienen un costo-beneficio positivo porque los riesgos o los costos son bajos. Pero ¿sirven? Eso, la verdad, es que todavía no lo tenemos completamente contestado. Y ahorita vamos a lo que nos referimos. No espantes a la bandera. A ver, hay que explicar bien esto. Vámonos por partes. ¿Por qué decimos que no sabemos si funciona? Porque todos estos estudios definieron como efectividad la capacidad de la vacuna de disminuir las infecciones sintomáticas. Correcto. Lo cual es bueno. O sea, es muy bueno. Los casos de hospitalización, el que te sientas mal y así, pero sabemos. Eso, bueno, sí. O sea, es que eso todavía no lo sabemos todavía, porque ahí es a donde vamos. Bueno, correcto. Fíjense, ahí les va. Como no todo el mundo se infecta de coronavirus. El 80% sabemos que es asintomático, además. O sea, además, hay gente que nunca se infecta, hay gente que es asintomática, hay gente que se enferma y hay gente que se pone muy malita. Pero ese y hay es un gente que se problema muere, adicional. ¿no? El punto al que quiero llegar es a que no hay, o sea, estos estudios nos dicen, nos contestaron la pregunta de, ¿son seguras? Sí, son seguras. ¿Qué tan seguros estamos de que son seguras? Muy seguros. Ya, eso se resolvió. ¿Sabemos que sirven para disminuir casos sintomáticos? Sí. ¿Sabemos que sirven para disminuir hospitalizaciones? Todavía no sabemos. Aquí viene la buena pregunta. Todavía no sabemos por qué. Porque no... Pongamos un ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo. Tienes un estudio de 35 voluntarios, 35,000 voluntarios, ¿no? Pagamos 30,000 40,000 para hacer fácil la matemática. Entonces a 20,000 les vas a dar el placebo y a 20,000 les vas a dar la vacuna. Entonces ya realmente tu muestra de 40,000, pues solamente reciben la vacuna 20,000. Si el 80% son asintomáticos ya de por sí, ¿no? Pero antes de eso, o sea, en esas 40,000 personas solo hubo unos 150 casos de COVID. Bueno. Es decir, sí. En esas, o sea, antes de irnos a los asintomáticos, Correcto. casos totales, en esos 35,000, 40,000, la mayor parte de los estudios tuvieron entre 150 y 200 casos. ¿Por qué? Porque que se pasó distribuyeron distinto entre el grupo que sí recibió la vacuna y el grupo que recibió placebo. Eso hace complicado saberlo, pero ¿por qué pasó esto? Digo, a ver, es importante explicarle a la gente que éticamente no puedes ponerle la vacuna a alguien y decirle, órale, vete a una fiesta COVID. No puedes hacer eso, ¿no? O sea, eso aceleraría el proceso. Que de hecho, parte de que la vacuna se haya autorizado tan rápido es que normalmente para que se autorice una vacuna rápida se necesita que haya mucha gente, muchos pacientes, mucho dinero. Y se juntó, ¿no? Había mucho dinero, mucho interés, muchos pacientes, ¿no? Y eso pasó. Pero dentro de todos esos pacientes, muy probablemente si a ti te pusieron la vacuna, eres mucho más consciente de que existe el bicho a que una persona que no participó en el estudio. O sea, en ese sentido, o sea, por ejemplo, no todos, pero sí muchos de las compañías de vacunas incluyeron personal de salud en sus estudios. Entonces, que están como muy expuestos. Sí. Pero, o sea, por no mezclar esto demasiado, quedamos que hay 40,000. De esos 40,000 se enfermaron de COVID 150. Y por jugar con los números que se han manejado, de esos 150 casos, hagan de cuenta que 140 o 130 están en el grupo que recibió placebo. Y solo hubo 10, 15 casos en el grupo que recibió la vacuna. ¿Eso qué quiere decir? Y de ahí sale el 90% de efectividad. Correcto. Porque lo tiene. Porque sí, porque si definimos como nuestra pregunta principal, ¿sirve para disminuir infecciones sintomáticas? Sí, porque porque el 90%
de las infecciones totales estuvieron del lado del grupo que recibió placebo. Pero sintomático. No sabemos los asintomáticos. Y hay que recordar que no, esa información todavía no es pública por todos las compañías que hacen vacunas. O sea, hasta donde yo he revisado, solo Oxford ha enseñado sus datos de asintomáticos. Y cuando uno analiza esos datos, por ejemplo, la vacuna sí previene casos asintomáticos, pero no con la misma efectividad. La efectividad es menor. Y esto es importante, no quieres que haya asintomáticos porque son los que contagian a los demás. Entonces, si queremos llegar a esta inmunidad de rebaño, que se ha hablado mucho, que es esta protección como un escudo para que quien no se pueda vacunar o quien no se ha vacunado no se contagie, pues no estaría funcionando tanto así la vacuna. Y esto no para nada sería nuevo en estas vacunas. O sea, por ejemplo, la vacuna de la influenza no detiene la transmisión de la influenza. Correcto. O sea, a pesar de que hay vacuna de la influenza cada año, también hay influenza cada año. Correcto. ¿No? Detiene los casos graves de influenza, la de la BCG, que también tenemos un video, les invitamos a verlo. No porque la vacuna no sirva para detener la transmisión, ya es inútil. Puede seguir siendo muy útil si nos previene cuánta gente llega al hospital. Solo no quiere decir que ya la armamos. Ahora, vamos a volver a esos 150 casos que hubo en los estudios. De esos 150 casos, acuérdense que la mayor parte de las personas con COVID no necesita ir al hospital. Entonces, de esos 150 casos, en algunos estudios, nadie tuvo que ir al hospital en uno de los dos grupos. O solo tuvieron que ir al hospital 3 personas. Entonces, hay muy poquitos casos para saber estadísticamente si sí hubo un efecto benéfico o no. Y por eso nos referimos, eso es a lo que nos referimos, con que eso todavía no está contestado. Pudiera ser que la vacuna no detenga la transmisión, no detenga cuántos casos llegan al hospital, pero sí detenga, por ejemplo, cuántos casos llegan a terapia intensiva. Que eso sería bueno. Y eso ya sería muy bueno. Pero a ver, o sea, un poco, yo, la primera vez que dije, pues no puede ser, ¿no? O sea, ¿por qué esto está pasando? Este es uno de los problemas de que se haya hecho muy rápido. Porque tú pones la vacuna y sigues a las personas. O sea, no, idealmente la vacuna te va a cubrir 6, 7 meses, 9 meses, un año. Pero pues para estos estudios no seguimos esperados un año, porque apenas llevamos un año de pandemia. Entonces, por supuesto que por eso los números son tan chiquitos. Todo con esos números es suficiente para decir, venga, vamos a empezarnos a vacunar porque tenemos un problemón. Y porque es segura. Y porque es segura. O sea, esa pregunta que era, que respondiendo a la premisa de primero no hagas daño, está contestada. Y luego tenemos la otra pregunta de probablemente sí funciona. Venga, pues pongámosla a la mayoría de la gente. Esto no quiere decir que estemos completamente certeros, lo averiguaremos pronto. ¿Qué pregunta no hemos contestado también dentro de estos estudios? Que esto es bien, bien importante decirlo. La edad de los voluntarios. La edad de los voluntarios ha sido entre 18, porque para participar en un estudio clínico normalmente las reglas de ética y demás son arriba de 18, y también abajo de 45. ¿A quién vamos a vacunar primero, compadre? No, pero bueno, no en todos los casos. Y no todo, ese es otro en todos punto. los casos, pero la mayoría. No todos los estudios incluyeron a la misma cantidad de adultos mayores. Correcto. Y de hecho, si es claro, por ejemplo, como en los datos que teníamos de la vacuna de Oxford o de la vacuna de CanSino, la china, la efectividad en generar una respuesta inmune, pues no es la misma en todos los grupos de edad, lo cual es esperable. O sea, es muy lógico que un adulto mayor no genere los mismos anticuerpos, ¿no? Porque su sistema inmune está más lento, es normal. Sin embargo, pues sí atenúa un poco a lo mejor qué tan útil va a ser, porque justo la población que está más en riesgo son los adultos mayores. Eso no lo sabemos todavía. No sabemos si hay un punto de corte en la edad a partir del cual ya no tiene mucho sentido vacunar a alguien. O hay veces que hay que ponerle un boost, una tercera dosis a lo mejor, ¿no? Este tipo de cosas que pasa con otras vacunas, no las sabemos todavía y lo iremos... Lo mismo pasa con los niños, ¿no? De hecho, apenas acaba de anunciar Pfizer que va a empezar sus estudios con niños de entre 12 y 17 años, lo mismo Moderna, que son quienes más avanzados van en el proceso de los estudios. Y entonces vamos a llegar al punto en donde vamos a hacer un estudio de adolescentes. Pero de 12 para abajo todavía no vamos a saber. Esto es poco a poco. Ahora, otra pregunta súper importante que no tenemos contestada todavía es ¿por cuánto tiempo van a servir?
¿Por qué? Porque probablemente ya escucharon que hay una nueva variante. Bueno, hay más de una nueva variante. A ver, es normal. Es exacto. Es normal. Es la cosa más normal del mundo. Todos los virus tienen nuevas variantes. Eso no sorprende a nadie. El ejemplo que hemos repetido una y otra vez y todo el mundo es la de la influenza. Por eso hay que ponerse una vacuna Cada nueva año. de influenza cada año. No es que ya Y no te justo haga, para pero allá cambió vamos. el bicho. No sabemos si vamos a tener que poner una vacuna de coronavirus distinta cada año. Y Pero que sí sabemos muy recientemente, y no se vayan a espantar, comadres, pero hay dos variantes famosas, ¿no? La inglesa, que lo que pasa es que se transmite más fácil. Y esto es normal, selección natural, es no es la cepa, es la variante que va a predominar porque es la que se transmite más rápido, normal. Y la sudafricana, que se transmite todavía más rápido que la inglesa. Pero pues ya es oficial. ya es oficial por la OMS. Bueno, creo que todavía no es la OMS, pero sí es el gobierno de Sudáfrica y todos los estudios que se han hecho al respecto. Los anticuerpos generados con las infecciones de la primera oleada y por lo tanto con los de la primera vacuna no bloquean esa nueva variante. ¿Esto por qué? Lo que pasa es que depende de dónde mute el bicho, ¿no? Es como cuando uno se cambia el look, ¿no? Si te rasuras las axilas, pues nadie lo va a notar, ¿no? Pero si te rapas el pelo, pues te van a decir, pues este es otro, no te reconozco. Lo mismo pasa con el virus, ¿no? Si muta algunas cosas, pues a lo mejor el cuerpo sigue reconociendo, porque lo que reconoce más el cuerpo es esta espiculita de la que están hechas las vacunas, pero lo que pasó con la variante sudafricana es que mutó esta espiculita. Y Sí, eso tiene- cambia el juego para nuestro sistema inmune, es decir, nuestros anticuerpos no van a reconocer este bicho. Cambia las pruebas de antígeno. Las pruebas de antígeno que conocemos, las pruebas rápidas estas, miden si ya está el antígeno, si está esta espiculita. Y lo peor de todo, que todavía no lo sabemos bien, pero chances are, ¿no? Muy probablemente es que sí, porque estamos vacunando justo con esa parte del virus, es que las vacunas que tenemos ahora no vayan y bueno, a funcionar. aquí No voy- sabemos, ¿eh? aquí No voy a meter- sabemos, no sabemos. Aquí voy a meter un paréntesis, por lo más probable es que sí. Aquí voy a meter un paréntesis importante, un poquito sobre la ciencia de por qué se hicieron las cosas como se hicieron. El coronavirus tiene más de una proteína. De hecho tiene 3 proteínas como famosas. La proteína E, la proteína N y la proteína S. La proteína S, Spike, es justo esta de la que les Piquito. hablamos. Que es contra la que se hicieron las vacunas. Se hicieron contra esa y no contra cualquiera de las otras dos. Porque esa es la que le permite al virus entrar a la célula. Exacto. Entonces, esa proteína, no nada más, o sea, bloquear esa proteína sirve además para que si llega el virus, alguien le estorbe y no puede entrar a la célula. No solo para ser reconocido, sino para detener su capacidad infecciosa. Por eso escogieron esa proteína y no cualquiera de las otras dos. Sin embargo, y si ustedes van a hacer estas cosas por ejemplo, a mí hoy me pusieron la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, obviamente todos Qué queremos ir a presumido. hacernos, les presumo, Eres de los 6,700 Soy de esos. mexicanos que ya tienen la doble dosis. ya tengo la doble dosis. Si ustedes se hacen una prueba de esas pruebas rápidas de anticuerpos para ver si ya hicieron anticuerpos contra la prueba de la vacuna, tienen que corroborar que la prueba que se están haciendo sea de anticuerpos contra la proteína S. Porque la mayor parte de las pruebas de anticuerpos no están hechas contra la proteína S, están hechas contra la proteína N. Que eso puede ser bueno ahora con las variantes. Eso justo puede ser bueno ahora con las variantes, porque entonces nos permite seguirlas detectando. Vamos a publicar Pero tu prueba, ¿no? lo que en quiero el decir- Facebook, para que nos Lo que sigan quiero en el decir Instagram. es justo eso. O sea, si se vacunaron y no tienen anticuerpos, no es necesariamente porque la vacuna no sirvió, sino porque la prueba está hecha para detectar anticuerpos contra una proteína diferente a la proteína S. Correcto. Ahora, vuelvo al mismo. ¿Por qué fue la S? Porque esa es justo la que infecta. ¿Cuál es el problema con esta nueva variante? Que se le escapa a esos anticuerpos. Sí, mutó, cambió, se rapó y ya nadie la reconoce. Y eso quiere decir que, pues como ya habíamos dicho alguna vez, pues la vacuna por sí misma no va a detener la pandemia. Que ellos lo sabíamos, porque además vamos lentos y porque... ¿no? Esto no es nuevo, porque, insisto, hay vacuna contra la influenza todos los años y hay influenza todos los años. O sea, no porque no vaya a detener la pandemia es inútil o no hay que vacunarse o nada por el estilo. Simplemente quiere decir que
no porque ya se vacunaron, ya pueden no cuidarse, ya pueden ir a las Sí, fiestas, no usar ya cubrebocas, pueden no usar usar porque acuérdense Y que eso. o sea, incluso con estas nuevas, o sea, vamos a olvidarnos de que existe la variante de Sudáfrica. Incluso con estas nuevas. Como no sabemos si detiene la transmisión, O sea, que no sabemos si no si evita que te dé como asintomático. a lo mejor evita que te dé a ti, pero no evita que se lo Que tú contagies a contagies. tu mamá. Entonces, aunque tengas la vacuna, pues no te la juegues, porque no sabemos. Y además tiene 95%, o sea, es decir, todavía hay un 5%, 5 de 100, ¿no? No hagas 5 de 100, 5% de 45 millones. Eso es mucha gente. Sí, sí, sí. O sí. sea, hay muchísima gente que aunque ya se vacunó, Le va a dar. le va a dar. Y le va a dar con síntomas y le puede dar grave y se puede morir. ¿Cómo? Entonces, No hay vacuna perfecta, eso hay que decirlo. no hay que decepcionarse porque los medios amarillistas van a empezar a sacar estas noticias invariablemente, porque esto va a ocurrir, porque eso es biología normal. Pero, a ver, esto que dices es bien importante, porque ya empezaron a sacar, doctora que se vacunó en Coahuila, no sé, se pone muy malita, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Nada, porque además, ese caso específico, ¿Sí era en Coahuila? ¿La tiene? No me acuerdo. Pero creo probablemente que era Chihuahua. Chihuahua, Sí. no era Chihuahua. Se parece, es que tienen HIH. Una doctora internista se vacunó Ujú. y a los pocos minutos de la vacuna tuvo una reacción. Eso pasa. Eso pasa todo el tiempo. Pero el grupo de expertos que analizó ese caso, o sea, cuando algo ocurre a los 15 minutos de la vacuna, ni apenas ha llegado a tu cuerpo, no es que la vacuna te haya hecho daño. Tú ya tenías predisposición para tener una reacción exagerada Correcto. a otro tipo de sustancias. Es decir, no quiere decir que tú vas a tener una reacción de esas, no quiere decir que todo el mundo puede tener una reacción de esas. A ver, a ver, ¿cuántos no tienen amigos alérgicos a los cacahuates? O sea, pasa, hay gente que le caen mal los cacahuates, los camarones, pues eso pasa. Y si por alguna razón la vacuna, que además o sea, los efectos adversos son más raros que los de comer cacahuates. Así de fácil. Y ocurre algo que en su momento mencionamos, por ejemplo, cuando hablamos de la vacuna de la influenza. A ver, la vacuna de la influenza sube tu riesgo de tener una cosa muy rara que se llama síndrome de Guillain-Barré. Sí. Pero tu riesgo de tener el síndrome de Guillain-Barré es más alto si te da influenza. Claro. Entonces, o sea, aun y cuando tenga efectos adversos, los efectos adversos de tener COVID son mayores. Entonces, el balance Mucho de mayores. riesgo-beneficio sigue favoreciendo el que te vacunes. A ver, esta es una pregunta común. No, ya contestamos, tengo que usar cubrebocas después de vacunarme, eso ya quedó. Pero si me enfermo, si ya me enfermé, ¿me tengo que vacunar? ¿O hay algún beneficio de vacunarme? Probablemente sí. Puede No lo ser como sabemos un bien. refuerzo, no lo sabemos bien, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque ninguno de estos estudios incluyó gente que ya se había enfermado. Sabemos que si te vacunas, habiendo estado enfermo, no te pasa nada. Sabemos que no te hace daño. Eso lo sabemos. Pero de que significa un verdadero beneficio, no. No lo sabemos. Ahora, la pregunta de, pues entonces, ¿para qué vacunamos a todos los que ya les dio? ¿No? Esa es una pregunta. Bueno, pues porque no puede generar incentivos extraños, está muy difícil probarlo, ¿no? Además Vaya, sabemos es que complicado. más de la mitad de las personas, o casi la mitad de las personas más bien, a los que ya les dio, pierden los anticuerpos a los pocos meses. Y sobre todo Entonces, los asintomáticos. Entonces, bueno, sigue teniendo sentido. esta es una de las grandes preguntas que no están bien contestadas. Sigue teniendo sentido. Podría ser, ¿no? En esta lógica, bueno, si tuviéramos un método súper eficiente, si todo el mundo fuera súper honesto, si no fuera a incentivar que la gente se fuera a enfermar solita o lo que sea, pues a lo mejor, pero todavía no. Otra cosa que no sabemos es si puedes combinar vacunas o no. Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Ahorita hay un estudio en donde están estudiando mezclar la vacuna de Oxford con la rusa para ver si Que Pero sepan que la vacuna de Oxford y la rusa se parecen mucho. son de adenovirus. La de Oxford de adenovirus de chango y la rusa, la primera de un tipo de adenovirus y la segunda de otro tipo de adenovirus. Eso también es importante porque la gente piensa, desde la influenza esto pasa, es un mito común, me vacuné y al día siguiente ya estoy súper poderoso. Así no funciona la inmunidad. ¿No? Tiene que pasar cierto tiempo. Tanto que por eso las vacunas se pueden poner, ¿no? Las de adenovirus, aunque son adenovirus diferentes, se ponen con cierto límite. Por ejemplo, la de Oxford, que es el mismo adenovirus,
tampoco te puedes pasar mucho del tiempo porque tu cuerpo ya va a haber hecho los anticuerpos y va a atacar al virus, ¿no? Que esa es una desventaja de la de adenovirus con respecto a la de DNA, bueno, de RNA. Entonces, bueno, esto es bien importante que quede claro. Esperemos que hayamos generado más dudas que respuestas. Esa es nuestra meta en la vida. Si las tienen, déjenoslas en los comentarios, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Ya nunca checamos el TikTok, la verdad. No, creo que estamos demasiado viejos para el TikTok. Sí, nunca le entendimos, pero Facebook, Instagram y Twitter sí lo checamos. Ahí mejor déjenos sus comentarios. Y sí, vacúnense. No tienen nada que perder. Nada, o sea, nada les va, pues, tampoco se salten la fila. No sean gandallas. No sean gandallas, podremos criticar mucho al gobierno, pero tiene que haber un orden en este país. Síganos y nos vemos en la que sigue.